La paz de Dios, hermanos, en Cristo Jesús. La paz de Dios, amigos. Es un gusto saludarles una vez más. Gracias porque nos acompañan en esta tarde. Me da mucho gusto saludarles. Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Sí? Invito a mis hermanos, pues para que tomen sus Biblias y la tengan cerca de ustedes. Y si alguno de nuestros amigos también tiene su Biblia, ¿verdad? Que vaya por ella y dentro de la que es posible, pues pueda acompañarnos en las lecturas que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, nuestro tema el día de hoy es metas espirituales y estimularnos a las buenas obras. La cita bíblica que nos ocupa es en Hebreos 10:24. ¿Sí? Para nuestros amigos es en una de las últimas páginas de nuestra Biblia, ¿sí? Y es 10:24. Les esperamos. Cuando lo tengan listo, pues iniciamos. Dice así la palabra de Dios. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Y queridos hermanos, una meta es un punto en que termina una carrera. Dicho de otra manera, podemos decir, es un fin que se dirige a las acciones en que una persona o deseos ella tiene. Entonces, en que se dirige las acciones o deseos de una persona. Por lo regular, al inicio de un año, la gente se fija metas. Dice, en este año voy a terminar mi carrera, voy a construir una casa, en este año pues ahorraré, ¿sí? Y como cristianos decimos, en este año voy a terminar de leer la Biblia, o muchas metas más. O muchas veces sí las llevamos a cabo, iniciamos, y a la mitad del camino ya no se termina, ¿sí? Eso es triste. Pero nuestras metas, como hoy nos dicen, metas espirituales. Ojalá que con la ayuda de Dios, esas metas que ahora estamos fijando, podamos llevarlas a cabo en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, nos damos cuenta que en este año que estamos iniciando, hemos visto la ayuda de Dios. Hemos visto su misericordia. Hemos visto su gracia para con nosotros. Nos permite disfrutar de la vida, queridos hermanos. Y sabemos que contamos con su misericordia. Y como hijos de Dios, como cristianos, que formamos parte de su iglesia, de la iglesia del Señor, sabemos cómo Dios nos muestra su amor. De alguna manera nosotros debemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios. ¿De qué manera? De palabras. Usted cada día le agradece por la vida que Él nos da. Al tomar sus alimentos, inclina su rostro y le da gracias a Dios. Valora lo que Dios nos da. Nuestra gratitud. La Sagrada Escritura nos habla que debemos dar gracias a Dios en todo. Y también debemos demostrarla con acciones. Acciones reales que engrandezcan el bendito nombre de nuestro Dios. Y una de las maneras de corresponder al amor de Dios y su misericordia son estas que en una forma breve trataré de mencionar. Primeramente, como hijos de Dios, hemos reconocido nosotros al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Único y suficiente Salvador. Sentimos el tierno amor del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él nos ama de tal manera. En la palabra de Dios, en primera de Juan 4:8, ¿sí? No en el Evangelio según San Juan, en una de las cartas que se encuentran casi también al finalizar nuestra Biblia,
en su capítulo 4, verso 8, nos dice así. Si usted lo puede buscar, comprobará lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, el amor de Dios es la expresión más maravillosa. Es la expresión de su misma esencia, de su soberanía. Dios es amor. Él nos ama de tal forma, ¿verdad?, que el amor de Dios es maravilloso. Recuerdo un bello canto de los niños, que ellos dicen, el amor de Dios es maravilloso. Créalo, amigo, el amor de Dios es maravilloso. Es por ello que la actitud que corresponde al hombre, mujer, joven y niño, es de corresponder al amor de Dios. Que nuestro amor sea hacia Él absoluto. Y vemos algunas de las maneras de poder corresponder. En el mismo libro que usted se ubicó en su primera carta de San Juan, capítulo 4, pero ahora en el verso número 19, nos dice así. Nos dice de la siguiente manera, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y quiero recordar otro texto maravilloso de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es maravillosa en nuestros corazones. Dice en San Juan 3:16, ahora sí, en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, verso 16. Mis hermanos, pues, ya hemos memorizado este bello texto, pero mis amigos o las personas que nos acompañan, quizá nunca lo han escuchado, pero dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el sacrificio de Jesucristo, creer que Él murió en la cruz del Calvario por nuestras culpas, creer que Él murió pero Él resucitó, bendito sea su nombre. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo mostrar nuestro amor a Dios? Dándole a Él lo que nos pide. ¿Y qué nos pide Dios? Él nos pide muchas cosas, solamente enumeraré algunas de ellas. Dice, que abundéis en buenas obras. Que abundéis, dice una parte de las Sagradas Escrituras. Buenas obras son acciones, obras practicadas, pero estas van cimentadas en una fe, en creer lo que dice la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en su ministerio aquí en la tierra, siempre anduvo haciendo bienes. Usted lo ha escuchado, tal vez, pero de otra manera, en la palabra de Dios nos dice en Hechos 10:38. Cuando decimos hechos, son hechos de los apóstoles. En su capítulo 10, verso 38, si lo puede buscar, querido hermano y nuestro amigo, yo le daré lectura y dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como o sea, el Señor Jesús, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si pudiéramos subrayar, aquí dice, anduvo haciendo bienes. Así nosotros debemos hacer las buenas obras, pues fuimos creados para esas buenas obras. En 2 de Timoteo, ahora le voy a invitar para que
busque en su Biblia segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hay una primera carta, la segunda, en su capítulo 21, 2:21, dice así la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia, sí, de pecado. Se ha dejado que Jesucristo limpie su vida, se ha creído en Cristo. Limpiarse de pecado, todos hemos pecado. Dice las Sagradas Escrituras, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Pero Jesucristo con su poder, si creemos en Él, le pedimos perdón, Él nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hablamos de pecado. Mentimos, robamos, odiamos, hablamos mal de nuestro prójimo, nos enojamos. ¿Cuántos pecados podemos enumerar? No podemos decir, yo no hago esto. O podemos señalar a los demás. Pero dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad?, que si nosotros hemos sido limpios de todas estas cosas, seremos instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y en Efesios 2:10, otra cita, hermano, le estoy dando muchas citas bíblicas porque son las que estuve buscando relacionadas a este tema. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, buenas obras. Pero buenas obras no son para comprar nuestra salvación. Deseo dejar muy claro esto. No son para comprar nuestra salvación, porque Jesucristo es el que nos salva. Y nos salva por gracia, no por obras. ¿Sí? Y dice también en Efesios, en el mismo libro que usted tiene ahorita su Biblia, Efesios 2:8. Hace rato leímos Efesios 2:10. Ahora Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Don, regalo. Usted no compra un regalo. Por eso dice, por gracia sois salvos. Y no es por sus obras, pues es un regalo del Señor. Así, hermanos, debemos de aprovechar, queridos amigos, esa gracia que usted no la ha comprado, que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracia, regalo de Dios, que no merecemos, pero que la ha dado a nosotros. Y no como resultado de algún esfuerzo, sino por su gracia. ¿Qué son necesarias las buenas obras? ¿Por qué son necesarias? Porque Dios es glorificado, querido hermano. Ahora nos regresamos al Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 5, en su verso número 16. Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 5, verso 16, nos dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tiene? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Que así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Y esto es mostrar a Cristo en nuestra manera de vivir. Como cristianos,
el que desea alumbrar delante de las personas que le rodean, lo debe de hacer en su familia, con cada integrante de su familia, de los que están en su casa, de los que están un poco lejos, con la sociedad. Por lo tanto, tenemos que hacerlo esto siempre, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Debemos de alumbrar porque esta es una buena obra que debe de anunciar a través de nuestra persona que hemos conocido la palabra de Dios. Que Cristo Jesús habita en nuestras vidas y que nos ayuda a brillar en donde quiera que estemos. Repito, en todo tiempo y en todo lugar. En acciones. Tenemos que brillar en acciones. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros tenemos que contribuir también en la expansión del reino de Dios. ¿Cómo? Tenemos nosotros que hablar a la gente acerca de su palabra. Tenemos que compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, que conocemos a ese Dios de poder, que conocemos a ese Dios de amor, porque el Señor Jesús no quiere que las personas mueran y se vayan a la condenación eterna, sino que quiere que ellos conozcan del amor de Él y sean salvos. Es importante, queridos hermanos, que cada uno de nosotros seamos instrumentos para llevar las buenas nuevas. Repito, buenas nuevas. ¿Qué buenas noticias puede haber en este tiempo? Tan solo cuando encendemos el televisor, las noticias no son nada agradables. Pero buenas nuevas son el saber que Cristo Jesús vino a este mundo, que habitó entre nosotros, que creció y que anduvo haciendo buenas obras, como así lo hemos leído, pero también que Él murió en la cruz del Calvario. Pero que no se quedó en esa tumba, sino que Él resucitó y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que dar a conocer la verdad. Y la verdad, sí, que la gente sean salvas. La verdad no está en la religión, no está en ninguna denominación. La verdad es Cristo Jesús. Él dice también en el Evangelio según San Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, por el Señor Jesucristo. Él afirma, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, Él es la verdad, querido amigo. Buena obra del cristiano es que pueda también interceder por las personas que usted le ha anunciado. Que se preocupe por ellas. ¿Cuántas veces a través del WhatsApp nos piden oración por una persona que le habla de la palabra de Dios? Usted, no por compromiso, sino delante de Dios, debe de interceder para que esas personas tengan un corazón noble y sensible a la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que aquellas personas que pues el Señor ya llamó a su presencia, pero que tuvieron la oportunidad de anunciar, de que fuera anunciado la palabra de Dios. Y ellas aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es una buena obra, hermano. Proclamar las buenas noticias, individualmente o masivamente o a través ahora de las redes sociales, querido amigo. Recuerde, es una de las buenas obras, brillar donde quiera que estemos, anunciar la palabra de Dios. Y también dice, los buenos frutos son las buenas obras de nuestra fe. La vida de nosotros, que está en Cristo Jesús, y si dejamos que Él obre en nuestras vidas, mostraremos al mundo frutos por la fe en Cristo Jesús, porque creemos a lo que nos dice su palabra. Para dar buenos frutos, tenemos nosotros que ser ejemplo a los creyentes. Y una manera de ser ejemplo es
amar a nuestro prójimo. Qué difícil es amar a aquellos que nos ofendieron. Pero dice la palabra de Dios, dice que aquellos que nos han ofendido, nosotros debemos de amarles. Y Él nos dio ejemplo de ese amor al prójimo. ¿Cuántas veces en las Sagradas Escrituras encontramos, Él tuvo compasión de ellos? Muchas veces tuvo compasión de ellos. Y yo les voy a dar algunas citas bíblicas. Vamos a buscar algunas citas bíblicas. Se da cuenta, hemos tomado muchos textos bíblicos donde nos habla de la misericordia, de la compasión. Hay un texto, quiero que ubique su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a tenerlo allí preparado. Les voy a dar 3 citas bíblicas en donde encontramos la palabra compasión. Mateo 14:14. ¿Sí? Allí en su Biblia, Mateo 14:14, allí nos dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una vez más, y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense, tuvo compasión de ellos y los sanó. Y en Mateo 15:32, un poquito más adelante, allí nos dice de la siguiente manera. Dice, Mateo 15:32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Tuvo compasión de la gente porque no habían comido. Otro ejemplo maravilloso también está en Mateo, un poquito más adelante, Mateo 20:34. Sí. Y dice así: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Quién? Unos ciegos. En esas 3 partes que hemos leído, dice, tuvo compasión de ellos. Debemos ser ejemplo, amando a nuestro prójimo, compadeciéndonos de ellos. Además, las buenas obras son el anhelar, el desear con todo nuestro ánimo andar en la senda del Señor Jesús, en sus caminos. Desea que andemos Jesús con Él, en su ejemplo que nos ha dado. Y una vez más, en el libro de los Hechos, le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 10, verso 38. Dice de la siguiente manera: anduvo haciendo bienes, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste, o sea Jesús, anduvo haciendo bienes. Debemos de andar haciendo bienes. En 1 de Pedro, un poquito más hacia atrás, ya casi al finalizar las páginas de las Sagradas Escrituras, en primera carta a Pedro, en 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguir las pisadas del Señor. Es una de las buenas obras que nosotros podemos también realizar. Y seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo en amor. Seguir su ejemplo y poder decir nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y seguir su ejemplo es siendo también compasivos. Y dice en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
una vez más, a anunciar. Fuiste llamados, ¿para qué? Para anunciar las virtudes, para anunciar de Cristo Jesús. Y dice, este tiempo que nos ha tocado vivir, queridos hermanos, en donde hay muchos problemas económicos, en donde hay tristezas, angustias, incertidumbres. La gente necesita saber más del amor de Dios. Quizá algunos no le presten atención, pero otros sí necesitan escuchar que Dios está también dispuesto para escucharlos. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo son a cada uno de los que vivimos en este planeta. Problemas, violencia, y nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto? Como hijos de Dios. Dejemos que Jesús nos guíe. ¿Cómo? Proclamando del amor de Dios, anunciando las buenas noticias en su oportunidad, de palabra o de acción, compadeciéndose de las personas, de nuestros amigos y ciertamente a veces de nuestros vecinos. Que ellos sepan que nuestra vida verdaderamente refleja el amor de Cristo. Buenas obras. Casi para terminar, mi tema dice la generosidad. La generosidad, una vez más, decimos que Jesús demanda de sus hijos mostrar misericordia y mostrar generosidad. Cuando hablamos de la misericordia, a veces nosotros no comprendemos cómo es que el Señor, a veces cuando nosotros le hemos fallado a su palabra, que no hemos sido totalmente obedientes a su palabra, Él cada mañana nos muestra su misericordia. Si oramos, allí está con nosotros. Si clamamos ante las necesidades, Él nos escucha. Y no porque seamos buenos, es por su grande misericordia. En la Biblia encontramos tantas veces la misericordia del Señor. Y dice un texto, nuevas son cada mañana tus misericordias. Nuevas son cada mañana, queridos hermanos. Entonces nosotros debemos ser generosos y aplicar estas buenas acciones. Nos dice Deuteronomio 15:10. Ahora vamos a voltear las páginas de nuestra Biblia a los primeros libros de la Biblia. Y es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y dice así, el quinto libro dice, espero que ya lo haya encontrado, amigo. 15:10 dice, en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia en la Nueva Traducción Viviente dice, sin falta le darás y no serás mezquino. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Hermano, dar al necesitado con gusto. Y dice, aquí en esta versión dice que vagamos con generosidad, no de mala gana, no por compromiso, sino por amor. Y en el Salmo 37:21 dice, el justo tiene misericordia y da. El justo tiene misericordia y da. Los justos dan con generosidad, queridos hermanos. Entonces, asimismo en el Salmo 112:9, en Nueva Traducción Viviente, dice, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas. Qué hermoso. Para siempre se cumple la palabra de Dios. Quiero ser muy breve, pero cuando yo llegué a esta comunidad donde vivo, yo era muy niña. El hogar, había un hogar donde habían recibido la palabra de Dios y ellos no los compartieron. Recuerdo con mucho cariño al padre de familia de ese hogar, teniendo él, pues, frijol y teniendo también el alimento de leche porque tenían, pues, unas vaquitas. Nos daba con mucha generosidad. No lo podíamos entender porque no le conocíamos a Cristo, pero fue de grande bendición
pasados los años, recordamos con mucho amor. Y aquí se cumple la palabra de Dios, que dan con generosidad y serán recordados las acciones para la honra y la gloria del Señor. Dice también, voy a leer solamente unos 2 textos más, dice, animar a los demás. Es otra de las acciones que podemos hacer. En Romanos 12:8 dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es de dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado el privilegio de animar a otros, hazlo. Hazlo con amor. Háblales por teléfono. Aquel que ya no tiene deseos o que está triste, ora primero y anímalos. ¿Por qué? Porque dice así la palabra de Dios, animar a otros. Y si es de dar, hazlo con generosidad. Y si tienes el dar, muéstralo. Muestra tu bondad y hazlo con gusto. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abundéis en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que abunden vuestras buenas obras. Repartid a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El creyente que da lo que puede ayudar a los demás necesitados, comprobará que la gracia de Dios le suplirá en todas sus necesidades y aún más, de manera que abunde para toda buena obra, como lo vemos en Efesios 4:28. Finalmente, queridos hermanos, las buenas obras personales son consideradas por Dios. Algún día, si servimos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestra economía, con diligencia, con gusto, no esperando ser reconocidos, sino el Dios Todopoderoso te dará la recompensa. ¿Por qué? Porque Dios premia la fidelidad de aquellos que lo hacen para agradarle a Él. Querido hermano, hagamos una oración, pidiéndole a Dios que podamos ser obedientes a su palabra y que abundemos en buenas obras, como vimos en nuestro texto. Que nosotros, queridos hermanos, abundemos en buenas obras y que dice también que nos animemos al amor y a las buenas obras. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una sencilla oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes, Padre bendito. Gracias porque en tu palabra nos muestras tu inmenso amor, tu amor incomparable, que cada uno de los necesitados en estos momentos, con los ojos de la fe, te puedan pedir a ti, Señor, que les salves. Sálvalos, Señor. Que ellos puedan creer en el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario por amor y te acepten como su único y suficiente Salvador. Padre bendito, y que nosotros los que te hemos conocido podamos abundar en buenas obras, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.